Bien, muy buenas tardes, apreciados hermanos, nuevamente un gozo y un privilegio estar en medio vuestro nuevamente. ¿Mm? Estamos considerando en nuestro estudio la salutación en la epístola a los Efesios, una epístola eh, muy cautivadora, la verdad. Decíamos que si pensáramos en digamos, si pensáramos en una orquesta, Efesios sería la flauta dulce, donde su sonido dulce, armonioso y sencillo, profundo, manifiesta la más preciosa verdad acerca del Señor Jesús para con su iglesia. Decíamos que esta epístola fue escrita en cautiverio por parte del apóstol, así como lo fue Colosenses, Filipenses y la epístola personal hacia Filemón. Filemón. Habíamos estudiado y habíamos considerado en el estudio anterior que el apóstol se presenta como el más insignificante, uno que es pequeño, y dábamos la tremenda importancia del nominativo o el sustantivo propio o el nombre propio con que el apóstol tomó para poder generar ese ministerio hacia los gentiles. Recordaremos que Pablo en latín significa pequeño, pero la connotación de ese pequeño es alguien insignificante. Y en griego era Paulus, que significaba uno que dejó de ser, uno que se contuvo, uno que se detuvo propiamente tal. En contraste con el nombre de Saulo, que significa, ¿no es cierto?, uno quien quiere, uno que requiere y uno que, ¿no es cierto?, demanda. Decíamos que esa era la personalidad de Pablo antes de convertirse al Señor, era uno que perseguía a la iglesia de Dios y era inconcebible para él que aquellos que creían en el nombre del Señor Jesús, a aquellos que se les llamaba, a los que andaban en el camino, para él era inconcebible de que este grupo de personas creyesen de que Jesús era el Mesías. Y es por eso que él demandó cartas para poder perseguir y asolar la iglesia de Dios hasta que plugó un día Dios revelar a su Hijo en él. Y ese día dejó de ser el Saulo, el hombre que demanda, que inquiere y que requiere, para convertirse el más pequeño e insignificante de los apóstoles, pero el más grande en las manos del Señor. Anunciábamos también, para recordar, de que era importante el nominativo, el nombre propio, el sustantivo propio. Y decíamos que cuando nosotros nos convertimos al Señor, nuestro nombre quedó exactamente igual. Sin embargo, leíamos acerca de la promesa del Señor en que a cada uno le va a dar una piedrecita blanca con su nombre escrito. Y un nombre escrito que solamente el Señor sabrá y el que lo recibe. Ciertamente que ese nombre escrito será un nombre nuevo, pero un nombre nuevo conforme a la vida espiritual y a la fidelidad que hemos manifestado o vamos a manifestar en nuestra vida aquí en la tierra. Es interesante entonces ver que el nominativo, el nombre propio en la escritura toma una connotación de importancia, a tal punto en el cual la escritura dice del que no fue hallado escrito en el libro de la vida, aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida. La escritura revela con gran solemnidad y tristeza, será lanzado en el lago de fuego. Es allí entonces que concluíamos nuestro estudio anterior, en la cual el nominativo, el nombre propio, toma un peso delante del Señor. Y es bueno, apreciados hermanos, poder orar y pensar cuál es mi lugar en el corazón del Señor y cuál es mi lugar en la mente o en los propósitos que Dios tiene. A tal punto en el cual esta salutación de la epístola de los Efesios nos va a vislumbrar el carácter que deberíamos tener. Les invito entonces a leer nuevamente los dos primeros textos de la epístola de los Efesios en su capítulo 1, que es la salutación.
La palabra del Señor dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Manifestábamos de que el apóstol se presentaba como uno que es insignificante y muy pequeño. Aquí dice el más pequeño de los hombres, ¿verdad? A eso se refiere el nombre Pablo. Y apóstol significa, apóstolos en griego significa uno que es enviado. Así que encontramos que el más pequeño de los enviados de Jesucristo. Y manifestábamos que en el texto original, en el griego koiné, la palabra Jesucristo no está concatenada, está separada, o sea, vale decir Jesús y Cristo. Jesús es el nombre humano del Señor y revela el carácter tierno y sencillo. Significa Jehová Salvador, el que salva, es el nombre humano del Señor. Y Cristo es el nombre en el cual significa, es el reflejo del hebraico, del Mesías. Mesías en hebraico significa el ungido de Yahvé, o sea, el servidor de Yahvé, el elegido de Yahvé, el Hijo de Dios. Entonces Cristo viene a ser el ungido de Yahvé. Y es notable entonces el trazo aquí del divino autor, inspirando al apóstol, que el cual escribe esta salutación, ¿no es cierto? El más pequeño de los enviados de Jesús, el Salvador, el que salva, el cual es el Cristo, el Mesías, el ungido de Yahvé. Y recalca, ¿no es cierto?, con un énfasis gramatical, que no es un enviado por hombres, por una organización, por una estructura eclesiástica detrás, con una organización, no. Es enviado por la voluntad de Dios. Ese es el sello que el apóstol Pablo pone, ¿no es cierto?, en su ministerio ante los gentiles. Llama la atención, apreciados hermanos, que siendo el más prominente de los apóstoles, se declara como el más pequeño e insignificante de ellos. A tal punto diría él que es como que el Señor se le apareció como un abortivo, dice la Escritura, porque él le vio y recibió las instrucciones, ¿no es cierto? Pero fue como el último a quien se le apareció, por así decirle. Y él dice que se le apareció como un abortivo. Bien, Pablo, el apóstol, vio a Cristo glorificado, ciertamente. El resto de los apóstoles aprendieron del Señor en vida con él. Sin embargo, Pablo lo vio glorificado. Glorificado. Pero fíjese, quisiera, apreciados hermanos, eh, en lo que nos queda del análisis de la salutación, quisiera llamar la atención a ciertos aspectos importantes de ella. Primeramente, siempre se dice de que estas salutaciones tienen un esquema estándar. No es así. El trazo del divino autor es un trazo delicado, apreciativo y cariñoso y muy interesante en lo que él está manifestando. Por lo tanto, está lejos de tener una estructura estándar en una carta en la cual, ¿no es cierto?, tiene un formato de salutación, un formato propiamente tal del proceso o de lo que se quiere decir y un epílogo o un despido final. Más allá de eso, el apóstol aquí quiere enfatizar ciertos aspectos y características importantes que nosotros deberíamos tomar y las vamos a analizar. En primer lugar, quisiera llamar la atención a quién está dirigida la epístola y las características de aquellos que la reciben. Y es más, y la bendición que ellos poseen. Ciertamente que está dirigida a los que se reúnen en el nombre del Señor Jesús en aquella ciudad de Éfeso.
una ciudad cosmopolita, pagana. No olvidemos que en la ciudad de Éfeso se adoraba a la diosa Diana, ¿ah? Y existía una superchería y una magia, una gran idolatría. También a esta diosa Diana se le llamaba, ¿no es cierto?, Artemisa. Llama la atención entonces a quiénes está dirigida la epístola. Gramaticalmente, podríamos decir, sin entrar en algún detalle en el original, está dirigida, ¿no es cierto?, como un complemento indirecto, ¿no es cierto? ¿A quién está dirigida la epístola? Dice, el más pequeño de los enviados de Jesús, el Mesías, por la voluntad de Dios, está dirigida a los santos. Pero fíjese que en el original nos dice a los santos y fieles, dice a los santos que son, a los santos que están. Qué interesante es eso. Y gramaticalmente llama la atención esta frase, a los santos que son. Eso indica y contesta la pregunta, ¿a quién está dirigida la epístola? Y esto nos debe hacer meditar, apreciados hermanos, la característica de aquellos a los cuales son depositarios de esta epístola. Ciertamente decimos, la epístola fue escrita, ¿no es cierto?, a todos aquellos que se reunían en el nombre del Señor Jesús en aquella ciudad de Éfeso. Perfecto. Pero ¿cuál era la característica de los que se reunían en el nombre del Señor Jesús en esa ciudad? Eran santos. La palabra santos en el griego koinés es agois, santos, que significa apartados. ¿Cuál era la característica entonces de los depositarios? Vale decir, a quién estaba destinada esta epístola, era aquellos que se reunían en el nombre del Señor Jesús, cuya característica en sus vidas eran que estaban apartados del mundanal ruido de la ciudad de Éfeso, una ciudad cosmopolita, tremendamente idólatra y llena de superchería y de magia, apartado del mundanal ruido. Esa era la característica de los que se reunían en el nombre del Señor Jesús. Fíjese que hay que destacar aquí que existe gramaticalmente, lo cual no aparece aquí en el texto, en la traducción en español, porque dice a los santos que son. Vale decir, ahí está el verbo ser, inscrito en el texto original. ¿Ah? El verbo ser en griego es eimi, significa ser o estar. Entonces, dice claramente aquí a los santos que están o a los santos que son. Los que son, refiriéndose a los presentes, a los que existen, a los que se reúnen en el nombre del Señor Jesús y conforman la iglesia del Señor. Y es la primera característica, es que son apartados. Aquí llama la atención que no son aquellos que están etiquetados como miembros de una iglesia. No se trata de eso. No se trata de pertenecer a una iglesia como miembro y ser parte y estar en una estructura eclesiástica como un miembro anotado en el cual hace esto otro, hace aquí o hacia allá, dirigidos bajo ciertos líderes, ¿no? La Escritura revela la característica de los que se reunían en el nombre del Señor Jesús. Y la primera característica eran santos. Se reunían en el nombre del Señor los santos, los apartados, refiriéndose a los presentes, a los santos que existen, que están, a los santos
a los presentes que son santos. Y esto es notable en el trazo del divino autor, es decir, el Espíritu Santo que inspiró al apóstol. Se ve en el trazo, en el texto original de esta característica. Y esta era una de las características que manifiestan la epístola. Y estos santos que son, estos santos que están presentes en esa ciudad, en medio del mundanal ruido alrededor, conforman el cuerpo de Cristo, conforman la iglesia del Señor y se reúnen en su nombre, con la promesa donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Él, el Señor dice, yo estoy en medio de ellos. Llama la atención, eso sí, apreciados hermanos, en que no todos los manuscritos encontrados arqueológicamente tienen la etiqueta en Éfeso. Eso es verdad. Incluso se ha dicho de que en muchos de los manuscritos se ha encontrado el espacio en blanco precisamente para poder colocar en la ciudad a la cual esta epístola posteriormente siguió siendo enviada a las distintas iglesias de Asia. No olvidemos que en Asia había muchas iglesias, estaba la iglesia de Corinto, la Tesalónica, Colosenses, ¿ah? De Colosas, ¿ah? De Sardis, Filadelfia, bueno, pero no en la mayoría de los, en los textos originales aparece, digamos, en la ciudad en Éfeso. Por eso el énfasis del texto es que los santos que son, los santos que están, reunidos en el nombre del Señor Jesús y tienen esa característica. Santos que son como características, los santos que están. Y deberíamos preguntarnos entonces, ¿existe esa característica en mi vida? Cuando me reúno en el nombre del Señor Jesús, me voy a reunir como un miembro a una estructura eclesiástica bajo ciertos líderes, o me voy a reunir en forma sencilla en el nombre del Señor Jesús, con los santos, con aquellos que son apartados de este mundanal ruido que hay en nuestro alrededor. He ahí la primera característica, apreciados hermanos, de la salutación a quien está destinada esta epístola. Pero hay una segunda característica que también está en un complemento indirecto, vale decir, manifiesta, ¿no es cierto?, que es parte de los destinatarios de esta epístola, ¿ah? Los cuales no solo son santos, apartados, sino también fieles. Dos características esenciales de aquel que ha sido alcanzado en Cristo y una vida transformada. La Escritura dice en el texto original, Pablo, el apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que son y a los santos que están, y también fieles en Cristo Jesús. Esa es la segunda característica, la fidelidad manifestada en Cristo. Aquellos que su vida está en íntima comunión con Cristo Jesús, su vida y su firmeza está adherida a Cristo, correspondiente al principio de la vida recibida de Él. ¿Y qué podemos leer en la epístola en el Evangelio de Juan? Los cuales no son engendrados de sangre, dice la palabra del Señor, ni de voluntad de carne, sino ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y a esto, y a estos, la Escritura dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dos características entonces esenciales a los cuales está destinada este epístola. Los santos que están apartados
y se reúnen en el nombre del Señor Jesús, dirigidos hacia Él, como cuerpo, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, y cuyas características son fieles. Podríamos preguntarnos entonces, apreciados hermanos, ¿qué significa ser fiel? Fíjese que aquí me voy a apoyar de un comentario que escribió La Cueva. Y me gustó mucho ese comentario, así que lo voy a decir tal cual como él lo escribió. Ser fiel, el creyente es aquel que se fía de Dios. Eso es ser fiel, ¿no es cierto? El creyente es aquel que se fía de Dios. Y ser fiel es el creyente a quien Dios puede fiarse de él. Mire qué interesante el concepto. Ser fiel, el creyente es aquel que se fía de Dios, yo me fío de él y puedo confiar en las promesas y en la misericordia que el Señor me da en mi vida. Dios es fiel. Pero, ¿qué significa ahora que yo sea fiel de Él? Significa que Dios puede ahora fiarse de mí y me puede usar para su honra y su gloria. Es así entonces como el texto 1 concluye con esta visión tan tremenda del apóstol. Se presenta como el más insignificante de los apóstoles, los cuales es enviado por el Señor Jesús, que es el Mesías, el ungido de Dios, y dice que es enviado por la voluntad de Dios. Y escribe esta epístola, ¿no es cierto?, a aquellos cuyas características son ser apartados y que además de eso tienen la característica en sus vidas de que Dios puede fiarse de ellos. Y aquí cabe otra pregunta. ¿Puede Dios fiarse de ti en tu vida espiritual? ¿Puede Dios fiarse de tu vida para la honra y la gloria de su nombre? He ahí las dos características, apreciados hermanos, que son la columna vertebral de aquellos que se reúnen en el nombre del Señor Jesús. No se trata de ser miembro de una iglesia o de una colectividad. Se trata de ser hijos de Dios en Cristo Jesús. Decía de que la epístola, fíjese que la salutación no es un mero esquema, como muchos dicen, de que las salutaciones de todas estas epístolas escritas por los apóstoles tienen un esquema estándar y formal. Y pienso y veo al estudiar la escritura de que no es así. Esto va mucho más a un estándar o una escritura formal que, que de las cartas que se hacían de aquella época. Fíjese que el texto 2 que habla de gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este texto es exactamente igual, es el mismo texto en la salutación de la epístola a Filemón. Vamos a la epístola a Filemón, fíjese, en la página 1109 en la mayoría de las Biblias, y vamos a encontrar exactamente la misma frase de la salutación. Claro, la única diferencia de que en Filemón es el texto 3 y en Efesios es el texto 2. ¿Y qué dice el texto 3 de la salutación de la epístola a Filemón escrita por Pablo? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero antes el apóstol ha dado toda la característica de los santos y fieles que se reunían en Colosas, en la casa de Filemón, donde tenía su iglesia. Y saluda, ¿no es cierto?, junto al hermano Timoteo, saluda a Filemón, su amado hermano y compañero y colaborador, a la amada hermana Apia, que era la esposa de Filemón,
y Arquipo, que lo manifiesta como compañero de milicia, siendo el hijo posiblemente el hijo, Arquipo, el hijo del matrimonio de Filemón y Apia, y saluda a la iglesia que está en la casa. Y después de dar las características espirituales de aquello a que saluda, viene la bendición. Es exactamente igual acá en Efesios. Al dar la característica de aquellos que se reunían en el nombre del Señor Jesús en la ciudad de Éfeso, ¿y cuál es la característica de ellos? Que se reunían en el nombre del Señor Jesús, siendo santos y apartados y fieles al Señor. Entonces viene la salutación de la gracia. Fíjese, apreciados hermanos, si es así, entonces significa de que no se trata de un formato estándar en una salutación de una carta escrita como era antiguamente. Fíjese que en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, encontramos que en el capítulo 1 y en el capítulo 2, Dios mira a la congregación de Israel en el desierto, ya cruzó el Mar Rojo y comienza el pueblo de Israel a entrar, a caminar en el desierto hacia la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y fíjese que en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Números, encontramos el campamento de los israelitas, la congregación de los israelitas debidamente ordenada. Se hizo un censo de 20 años hacia arriba y cada guerrero tenía una filiación y cada guerrero ocupaba un lugar bajo su bandera. Vale decir, cada tribu tenía una bandera y cada guerrero ocupaba su lugar. Y en ese censo se pudo establecer quiénes iban a ser los guerreros, quiénes iban a ser los servidores y quiénes iban a ser los sacerdotes. Por supuesto que la tribu de Leví era elegida para el sacerdocio, pero los descendientes de esa tribu de Leví eran los que servían, como los meranitas, los gersonitas, los cuales llevaban los utensilios cuando armaban y desarmaban el tabernáculo. Pero en el capítulo 1 y el capítulo 2, la visión general es que se ve una congregación ordenada, tremendamente ordenada, y todos estaban, todo guerrero y todo servidor a Jehová ocupa un puesto bajo su bandera. En el capítulo 3 y 4 del libro de Números vemos que cada obrero está designado a un trabajo especial. Nadie andaba por las propias suyas. Cada uno tenía un trabajo especial. Los guerreros tenían que estar en el ejército para salvaguardar al pueblo de Israel. Los gersonitas, los meranitas, tenían que encargados de desarmar y armar el tabernáculo cada vez que partía la congregación de Israel, y los sacerdotes eran los encargados de envolver todos los objetos que tenía el tabernáculo, como también tenían que ministrar el santuario. Cada obrero entonces, cada servidor y cada sacerdote tenía un trabajo propio, designado. Encontramos en el capítulo 5 de Números que toda la congregación fue purificada. Si usted lee allí, todos los leprosos y ciertos que tenían ciertas características fueron echados de la congregación de Israel, echados al desierto. Por lo tanto, la congregación fue purificada de toda mancilla, de todo lo que sale de la carnalidad humana, el pecado. Y en el capítulo 5 encontramos la provisión necesaria para la congregación, para aquellos que querían dedicarse a Jehová, aquellos que querían consagrarse a Jehová, y encontramos en el capítulo 6 todas las reglas del nazariato. Y así Dios veía a la congregación de Israel en una visión panorámica, tremendamente ordenado el cuadro. Solo entonces, no antes ni después, solo entonces, una vez que la congregación de Israel estaba ordenada,
Dios estableció su bendición. ¿Y qué dijo Dios al pueblo de Israel después de haberlo visto ordenados con sus características que Dios deseaba del pueblo de Israel? Dio su bendición. ¿Y cuál es la bendición? La encontramos en el capítulo 6 de Números, en el texto 24 al 27, podríamos leerlo. Números capítulo 6 del texto 24 al 27. ¿Qué dice? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Solo en esa instancia vino la bendición de Dios. Una vez que el pueblo de Israel estuvo ordenado, limpiado de toda mancilla, cada uno con su trabajo y su designación propia, cada uno con su filiación bajo su bandera, y cada uno de aquellos que querían consagrarse al Señor bajo el nazariato. Entonces vino la bendición de Yahvé a través de los sacerdotes para el pueblo de Israel. Cuando Dios vio la característica de su pueblo reunido en su nombre, allí en el desierto, los bendijo. Y pudo hacerse la bendición, tremenda bendición. Que Dios te bendiga y te guarde es algo sensacional. Que Jehová haga resplandecer el rostro de nuestras vidas es una promesa preciosa. Y que tendrá de mí misericordia y que Dios pondrá en mi corazón el deseo de que yo alce mi rostro hacia Él y que pondrá en mi corazón paz. Y además de eso pondrá su nombre, su característica en mi vida y me bendecirá. Bendecir significa hacerme dichoso. Esa es la bendición que Dios deseaba para su pueblo Israel. Es exactamente igual, apreciados hermanos, que en esta salutación de la epístola a los Efesios. Después que los destinatarios de esta epístola se reunían en el nombre del Señor Jesús y tenían las dos características que un creyente en Cristo debe tener: la santidad de ser apartados del mundanal ruido y ser fieles en Cristo. Es decir, que Dios puede fiarse de mi vida para ser usado para su honra y su gloria. Entonces viene la bendición. ¿Y cuál es la bendición? Gracia a vosotros, dice el texto original. No dice gracia y paz a vosotros, dice gracias a vosotros. Y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Entonces, la gracia es a vosotros, los que tenéis esta característica, los que pertenecen al pueblo de Dios, a la iglesia espiritual, universal, la iglesia de Cristo. No se trata de los miembros que están inscritos en una organización eclesiástica y cuyo nombre aparece en la nómina, no. Se trata de los que se reunían en el nombre del Señor Jesús con estas características. A ellos son la bendición. A ellos son la gracia a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, apreciados hermanos, vamos a poder un poco escarbar más de lo que significa esto. Me tendréis que perdonar un poco la hora. Me puedo pasar aunque sea unos 5 minutitos. Gracias. Vamos a analizar entonces la palabra gracia. En griego es la palabra charis. Sin embargo, que se traduce en nuestras Biblias, en nuestro Nuevo Testamento como gracia. Charis. Charis imin, vale decir gracia a vosotros, donde charis viene a ser, ¿no es cierto? Exactamente, viene a ser,
viene a ser, ¿no es cierto?, el sustantivo singular femenino, charis en griego, y charis y min viene a ser el pronombre personal, segunda persona plural, a vosotros. Entonces, gracias a vosotros es la bendición de Dios. Después de ver las características que el apóstol ha expresado de aquellos que se reúnen en el nombre del Señor Jesús en la ciudad de Éfeso. Entonces, podemos decir de que, fíjese que esta partícula, perdón, este vocablo gracia tiene distintas connotaciones en la Escritura. Fíjese que en el Antiguo Testamento tiene una connotación distinta que en el Nuevo Testamento. Es ciertamente que el divino autor en la revelación inspirada usó este vocablo con una dimensión y una profundidad única para expresar y dar a conocer, ¿no es cierto?, lo que quiere expresar. Pero analicemos un poco el vocablo gracia en el Antiguo Testamento. Existen dos vocablos en el Antiguo Testamento que se traducen en nuestras Biblias en español como gracia. El primer vocablo en el Antiguo Testamento que se escribió en hebraico, en hebreo, es gen. Ese es el primer vocablo. ¿Y qué significa gen en hebraico? Significa un favor inmerecido otorgado por un superior a un inferior. Ese es el primer vocablo que encontramos en el Antiguo Testamento, y cuando leemos nuestra escritura se traduce como gracia. Este vocablo gen viene de la raíz hebraica Hanan, cuyo significado significa ser bondadoso, ser misericordioso, ser compasivo, y Dios prodiga las bendiciones a través de este vocablo, gen. Pero existe también un segundo vocablo que también se traduce en el Antiguo Testamento como gracia. Y ese vocablo se llama gesed. Y este vocablo expresa la misericordia firme expresada entre dos personas. Es decir, cuando dos personas quieren ponerse de acuerdo en algún negocio o en alguna situación, expresan esa buena voluntad de poder ambas personas realizar un hecho. Y ese vocablo allí se usa gesed. Vale decir, este vocablo es usado, gesed, para los pactos, cuando dos personas se establecen un pacto, un negocio. Entonces los dos se ponen de acuerdo y expresan una buena voluntad de realizar ese negocio en la forma más recta y posible delante del Señor. Entonces se usa el vocablo gesed, que se traduce en nuestras Biblias como gracia. Y aquí brilla la escritura, porque este vocablo gesed ciertamente Dios lo usa para los pactos que Dios hizo para con su pueblo Israel, los pactos condicionales e incondicionales con su pueblo amado, que aparece la gracia de Dios allí escrita en el Antiguo Testamento, está bajo este vocablo hebraico gesed. El valor de ambas partículas de gen y de gesed, ¿no es cierto?, están entrelazadas y manifiestan la misericordia, la bondad, la benevolencia, la benignidad, la caridad, el amor, el cariño, el favor inmerecido, la compasión, la conmiseración, el encanto de hacer algo bien, el esplendor, el favor, es decir, la gracia. Si es un pacto de Dios con su pueblo, la gracia de Dios establecida bajo ese término. Pero el vocablo caris en el Nuevo Testamento va un paso más allá de lo que revela la escritura de estos dos vocablos usados en el Antiguo Testamento. Si bien este vocablo usado en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, tiene la base para poder entender el vocablo en el Nuevo Testamento, el trazo del divino autor inspirando al apóstol en la usabilidad de este vocablo manifiesta una revelación divina, ¿vale? Es decir, es un paso de revelación divina. Y ciertamente entonces el vocablo caris en el Nuevo Testamento traducido como gracia tiene un aspecto mucho más
profundo y más notable en la Escritura. Fíjese que en la epístola a Tito, en su capítulo 2, nos vamos a apoyar en, en un texto escrito en Tito, la epístola a Tito, el capítulo 2, el texto 11, para poder entender el concepto de gracia en el Nuevo Testamento. Dice así, capítulo 2 de Tito, el texto 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Esta manifestación en el griego koiné es una epifanía. Vale decir, lo que aquí se dice es que la gracia de Dios está personificada. ¿Y personificada en quién? En la persona del Señor Jesús. Ojo con eso. Porque la gracia de Dios se ha manifestado en quién? En Cristo. Es una epifanía, ¿no es cierto? La manifestación de la gracia, de la misericordia, la bondad, la compasión, la conmiseración, la manifestación del esplendor, el encanto, la benignidad y el amor está personificada en la persona del Señor Jesús. Con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Y aquí lo dice en Tito, para salvación de todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado en este mundo para la salvación de todos los hombres. Ciertamente de que está hablando de la obra soteriológica, como dirían los teólogos, es decir, está hablando de la redención y de la obra de Cristo que haría en la cruz del Calvario para la salvación de todos los hombres. Debemos decir que la muerte del Señor Jesús en la cruz es para la salvación de toda la humanidad. Cristo murió por toda la humanidad, pero debemos hacer un énfasis de que la eficacia de la muerte de Cristo en la cruz es para todo aquel que en él cree. Vale decir, la eficacia de la muerte de Cristo en la cruz, que murió por todos los hombres, es para todo aquel que pone su fe y su confianza en esa muerte vicaria, expiatoria, en esa cruz del Calvario. La Escritura además revela de que dice, ¿no es cierto?, que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, he aquí que el vocablo caris, gracia, tiene la profundidad que se refiere que Él es la gracia, el Señor Jesús es la gracia en persona, y Él es el regalo, la dávida de Dios, del Padre. Él es la gracia manifestada por Dios, Él es la gracia manifestada por el Padre y dada a favor de los hombres. Así entonces podemos distinguir, por un lado, la misericordia implica piedad, ciertamente, pero la gracia implica o manifiesta la obra de Cristo en la cruz. Y esa es la connotación de este vocablo, manifestando así la amada persona del Señor Jesús en su obra. Por lo tanto, el concepto de gracia aquí es tremendamente profundo. Son palabras profundas, apreciados hermanos. Son palabras mayores, de una meditación mucho más profunda. Al decir gracia a vosotros, manifiesta entonces, expresa la profunda manifestación del deseo de Dios de que la obra de Cristo en los corazones de aquellos que creyeron en Él, de aquellos que han sido transformados y llamados tecnateus, hijos de Dios, donde la bendición es que la misericordia, la bondad
la benevolencia, la benignidad, la caridad, traducida como ese amor ágape, ese amor que está descrito en 1 Corintios capítulo 13, ese amor del Señor que es sufrido, que es benigno, que todo lo cree, que todo lo soporta, que todo lo sufre. Esa es la caridad. La gracia que expresa el cariño de Dios hacia sus hijos, el favor inmerecido de este Padre superior a nosotros los inferiores, su encanto, su esplendor, la gracia a vosotros. La partícula aquí en griego, o el vocablo en griego en su usabilidad, es profunda, tremendamente profunda y significativa. En el día de hoy hay un evangelio barato, apreciados hermanos. Usted encontrará en internet y en muchos lugares un evangelio barato en que llama a todos los hombres a las bendiciones de Dios. Cuán equivocados están. Porque la bendición de Dios es para aquellos que obedecen el evangelio de Cristo. Las bendiciones son para aquellos que tienen la característica de ser santos y apartados y fieles en Cristo Jesús. Como en el libro de Números en Israel, cuando toda la congregación ya estaba limpiada de toda mancilla, ordenada y estructurada y consagrada, entonces Dios estableció su bendición, no antes. En el día de hoy se escucha un evangelio barato, donde pone primero las bendiciones antes de poner primero la necesidad de arrepentirse, la necesidad de confesar los pecados, la necesidad de creer en Cristo, en su obra en la cruz, la necesidad de recibir a Dios en el corazón y confesar los pecados, para luego ser transformados en hijos de Dios y recibir la bendición de Dios. No, apreciados hermanos, esta no es una salutación estándar. Es una epístola en que el apóstol fue inspirado por el Espíritu Santo que está derramado sin medida en los corazones de los creyentes en Cristo. Gracias a vosotros entonces expresa la profunda manifestación de la obra del Señor en aquellos que creyeron en Él y fueron transformados en sus hijos y son llamados hijos de Dios. Hay un texto nada más precioso que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Y el título, mirad cuál amor, cuál gracia. No hay mérito, no hay ningún mérito en nosotros. Es la obra de Cristo, es su obra en la cruz la que nos hace meramente participantes de su naturaleza divina. Y esa es la gracia de Dios, es el favor de un superior a nosotros, los inferiores. Todo el amor, toda la aceptación en Cristo está manifestada en este vocablo caris, gracia. El ser aceptos en el amado y tener el privilegio de saberse perdonados y limpios y apartados para manifestar las alabanzas y la adoración a un Dios vivo y verdadero que hizo posible esta realidad. Y eso, hermanos, debería remover nuestros corazones con gozo y con alegría. Y debería constreñir nuestras almas para poder estallar con gozo y con alegría tal privilegio que tenemos como hijos de Dios. Todo favor, toda misericordia, toda benevolencia, toda benignidad, toda caridad y compasión, todo el esplendor y la alabanza en esta gracia que Dios da.
a aquellos que se reúnen en su nombre y tienen la característica que dice Efesios, son santos y fieles en Cristo Jesús. Pero además hay otra bendición, paz. El vocablo allí en griego es eirene. Con razón la Escritura dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, expresa ya en Romanos capítulo 5. Pero esta paz es alcanzada no por nuestra propia justicia o nuestros propios méritos, no son nuestros méritos los que alcanza esta paz. Fíjese que esta paz con Dios fue alcanzada por la obra y méritos del Señor Jesús en esa cruz de ignominia, en la cruz de Calvario. Sin embargo, para poder entender bien el vocablo eirene, paz, debemos entonces comprender dos aspectos importantes de la paz de Dios. Una cosa es la paz con Dios y otra cosa es la paz de Dios en mi vida. Hagamos un pequeño análisis entonces con respecto a estas dos importantes características de la paz. La paz con Dios es la paz que Él alcanza por nosotros. Es decir, Cristo murió en la cruz, la cual nos da la paz con Dios. La muerte de Cristo en la cruz tiene el alcance de pacificar todas las demandas que Dios tiene, todos los requerimientos que Dios tiene para con el hombre. Y como hemos manifestado, Cristo en su muerte en la cruz, su muerte expiatoria, vale decir, que cubre todas las transgresiones de los hombres, y la muerte vicaria, vale decir, sustitutiva, es decir, Él murió por mí. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz alcanza una paz con Dios para mí, o para todo aquel que en Él cree. Pero el segundo aspecto de la paz de Dios, la paz de Dios en mí, es la paz que Él pone en mi corazón. Es el efecto de la obra redentora de Cristo Jesús en mí. Esa paz que sobrepasa o sobrepuja todo entendimiento, como dice en Filipenses capítulo 4. Es la paz de Él en mí. Es la paz que Él implanta en mi corazón. Por lo tanto, no temeré. Tengo toda tranquilidad. El gozo de ser acepto en el amado. Pase lo que pase, las circunstancias, cual sea que viva. Y este es el término. Este es el sentido del texto aquí, en Efesios, cuando habla gracias a vosotros y paz de Dios. Está el genitivo de pertenencia, de Dios en mí. La paz de Él en mí. La paz que nos deja el Señor. Un día Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Esa es la promesa más preciosa para los hijos de Dios. Suceda lo que suceda. Después de tener ese favor inmerecido, ahora Dios me regala su paz en mí. La paz que deja el Señor es una paz de disfrute y es un elemento de las riquezas de su gracia. Es la tranquilidad íntima de los que tienen a Dios en su corazón y en sus vidas. El texto además dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí tenemos otra revelación que sorprende. Aquel que da la gracia y la paz, ese es a Dios de amor. Y se presenta ya
como el Padre de nosotros. Ya no es el Dios desconocido, ya no es un Dios ajeno de nuestro andar, no es un Dios que no está preocupado de nuestras vidas, es un Dios que dio a su Hijo amado para que todo aquel que en él creyese no se pierda, que al derramar su sangre nos limpia de toda maldad, que resucitó al tercer día para nuestra justificación y vive para interceder por los suyos. Ya no es un Dios desconocido, y este Dios se presenta como Padre de nosotros. Un padre con una relación filial hacia sus hijos. Y no solo él, sino que aquel que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Porque dice, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre, y además, y del Señor Jesucristo, aquel que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que son o que están, y también fieles, gracias a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Así reza esta salutación de la epístola más preciosa y más dulce que hay, que habla acerca de la persona de Cristo y la gracia dada de Dios a todos aquellos que se reúnen en el nombre del Señor Jesús y conforman la iglesia de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y muchas gracias por vuestra atención.